Me gustaría comenzar con una breve reflexión al hilo del dato que la OMS nos ofrece del año 2019, en el cual nos indica que casi el 70% de las muertes por cáncer se produjeron en países ubicados en África, en Asia, en América Central y en América del Sur. Continentes que en su mayoría, la mayoría de sus países están categorizados como países en vías de desarrollo. Imaginaros si al propio problema ya inherente, el problema sanitario inherente de padecer cáncer, le añadimos una serie de problemas en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, que vienen a amplificar en gran manera el impacto que el cáncer tiene en una determinada comunidad. Bien, durante estos minutos vamos a hablar sobre cáncer y sobre salud pública. Y en concreto vamos a hablar de un aspecto relacionado con la lucha contra el cáncer, como es la prevención. Según la OMS, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer se podrían prevenir adoptando simplemente una serie de medidas, o lo que ellos llaman una serie de factores de prevención, en este caso de prevención primaria, por parte tanto del individuo a título personal como por parte de las diferentes comunidades, ¿vale? De ahí la importancia que tiene la prevención y los diferentes escalones o tipos de prevención en la lucha contra el cáncer. Pero no me gustaría tratar únicamente la prevención desde el aspecto sanitario, ¿vale? Como farmacéutico, evidentemente, el interés que tengo de ofreceros, de contaros, tiene ese carácter sanitario, pero como farmacéutico volcado o vinculado al área social, al área de intervención social, al área de intervención en cooperación al desarrollo y al área de intervención en ayuda humanitaria, también me gustaría tratar el carácter, la parte social que tiene estas actividades de prevención. ¿Vale? La parte social focalizada en lo que conocemos en salud pública como condicionantes sociales de acceso a la salud. Y es que cuando vamos a abordar un proyecto o un trabajo en un determinado lugar, con un determinado grupo de personas, fundamentalmente grupo de personas sanas, en materia de prevención del cáncer, tenemos que abordar un trabajo complejo, ¿no? Nos enfrentamos a un proyecto que conocemos de carácter multinivel, ¿vale? No solamente vamos a aplicar herramientas relacionadas con la epidemiología o con la estadística, sino que además tenemos que aplicar una serie de herramientas, o por lo menos tener en cuenta una serie de herramientas de otra serie de disciplinas, como es la sociología, como es la economía, como es la antropología o como son las ciencias políticas. Bien, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de condicionantes sociales de acceso a la salud? Así, a grandes rasgos, podemos definir que en una determinada comunidad se pueden dar una serie de factores que, como veíamos al principio, que de una manera ayuden o colaboren a solucionar los problemas de carácter sanitario o al revés, ¿vale? O supongan una barrera importante a la hora de abordar problemas como, por ejemplo, el cáncer. Bien, hablamos de factores medioambientales, hablamos de factores del ecosistema, del entorno en el que uno vive. No solamente factores relacionados, digamos, con el exterior, sino, por ejemplo, incluimos la propia vivienda en la que nosotros vivimos. Hablamos de factores de educación y de formación, ¿vale? No es lo mismo estar en una comunidad con un alto grado de nivel de formación, ¿vale? Que una comunidad en la que apenas o el nivel educativo es muy bajo y el nivel de alfabetización también. Factor que, por cierto, nos encontramos mucho cuando trabajamos en cooperación al desarrollo. Hablamos de economía y de ocupación. No es lo mismo sociedades con un alto nivel económico, ¿vale? Y con un alto grado de ocupación que áreas o zonas en las que estamos trabajando con bajos ingresos económicos, con un alto nivel de paro y con empleo precario, ¿vale? El empleo, el tipo de empleo también está muy relacionado directamente con la prevención del cáncer. Hablamos de sociedades con determinada problemática social, ¿vale? Incluso lugares en los que hemos estado trabajando con conflictos armados, con violencia, con alto grado de conflictividad social. Y luego dentro de las comunidades también tenemos que tener en cuenta una serie de factores más personales, más del individuo,
¿vale? Como es la raza, como es la etnia, como son los factores culturales, ¿vale? Cuando trabajamos a nivel internacional hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en las campañas de educación sanitaria, como hablamos de factores de género o incluso cuestiones relacionadas con la discapacidad. Bien, todos estos condicionantes sociales afectan a los diferentes niveles, a los distintos niveles de trabajo que hacemos cuando trabajamos en relación con el cáncer, ¿vale? Afectan a la prevención, afectan al diagnóstico, al tratamiento, a la supervivencia, calidad de vida e incluso también afectan a la mortalidad. Bien, pero es fundamental, cuando hablamos de prevención, y voy a decir algo muy obvio, el comportamiento que tienen tanto una determinada sociedad, una determinada comunidad, tanto a nivel individual como a nivel global. Por lo tanto, esta mezcla de actitudes y aptitudes, ¿vale? Y esta mezcla que tenemos en cuanto a acciones más del terreno sanitario como del terreno social, nos garantizará que de alguna manera las medidas que estemos tomando puedan tener un impacto real en la disminución de la incidencia de cáncer o no. Cuando hablamos únicamente a nivel sanitario de prevención, podemos hablar de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿vale? Cuando hablamos de prevención primaria, son aquellas actuaciones que hacemos sobre individuos sanos, sobre grupos de personas sanas, en las que vamos a aplicar una serie de medidas con el objeto de prevenir el cáncer. Son estos, entre otros, estos 5 factores de los que hablaba la OMS para reducir la incidencia hasta casi incluso un 50%, como son el índice de masa corporal, como es el sedentarismo y el ejercicio físico, como es la alimentación, como es el tabaquismo o como es el consumo bajo o el cero consumo de alcohol. Cuando hablamos de prevención secundaria ya estamos hablando ya de la fase preclínica de un periodo patogénico, ¿vale? En una determinada comunidad vamos a evaluar, vamos a ver qué datos, qué elementos tenemos, qué identificación hacemos mediante, por ejemplo, cribados, ¿vale? Con el objeto de disminuir la prevalencia en cáncer detectándolo precozmente, ¿vale? Detectando el proceso, anticipándonos al proceso patológico, ¿vale? Y impidiendo con ello su progresión. Y cuando hablamos de prevención terciaria, ya vamos hacia el tratamiento de lesiones precancerosas o cancerosas que hemos detectado inicialmente precisamente en esta prevención secundaria. Y también en acciones, desde el punto de vista sanitario, que vamos a realizar ya en procesos de cronificación o secuelas dirigidas fundamentalmente a tratar y a lograr una rehabilitación tanto física como psíquica y de reinserción del individuo o de la persona que ha sufrido el cáncer. Bien, esta parte sanitaria mezclada con la parte social nos haría tener en cuenta una serie de cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de hábitos saludables, los factores que he indicado antes, tenemos que tener en cuenta que, por poner un ejemplo, factores como la obesidad, factores como el tabaquismo, como el consumo de alcohol, suele tener una mayor incidencia en sociedades con una situación económica más desfavorable, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta el tipo de empleo, generalmente empleos de carácter manual, empleos quizá que podríamos definir como más precarios, tienen una mayor exposición a factores que pueden provocar cáncer que otro tipo de empleos que son característicos de sociedades quizá con un mayor nivel económico, un mayor grado de desarrollo. Si hablamos de prevención secundaria, me vuelvo a ir otra vez a los datos de la OMS, y es que las muertes por cáncer provocadas por los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y del papiloma humano, ¿vale? Son los responsables del 20% de las muertes por cáncer en países con ingresos bajos, ¿vale? Sin embargo, en países con ingresos altos son los responsables de un 7% de las muertes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este aspecto en uno de los factores sociales principalmente, y es el que marcamos, el que indicamos de equidad en salud, ¿vale? No solamente de acceso al sistema sanitario, a la atención sanitaria en sí, sino muy importante el factor relacionado con el acceso al medicamento y en este caso el acceso a las vacunas. Bien, para finalizar,
en cierta medida, uno de los impactos sociales que tiene el cáncer es una mayor desigualdad y vulnerabilidad social, ¿vale? Generado principalmente por una serie de factores en las comunidades, ¿vale? Que son los años de vida perdidos por muerte prematura y lo que conocemos como productividad ausente, es decir, la carga económica que tiene la enfermedad debido a personas que no solamente no pueden estar produciendo, sino que además suponen su tratamiento, su diagnóstico y su calidad de vida puede suponer un determinado coste para la comunidad. Ello, en muchos casos, nos puede dar lugar a situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, ya que además, en muchas ocasiones, no solamente es la persona, sino también tiene una cierta dependencia con un tercero, ¿vale? Que dentro de su familia, que además generalmente, y aquí abordamos cuestiones de género, suele ser la mujer, se tiene que encargar de cuidarlo. Finalmente, como conclusión, destacar este cruce multifactorial cuando vamos a hablar de salud pública y de cáncer, y este cruce multifactorial que ya en su día se ponía encima en diferentes conferencias relacionadas con salud pública, como en la Declaración de Helsinki, en la que ya se hablaba de salud en todas las políticas. Por tanto, a la hora del abordaje del cáncer y salud pública, no solamente tenemos que tener en cuenta cuestiones sanitarias, sino también otras cuestiones de índole económico, social y político.